Aquí estoy. Beckett Voss, técnico de mantenimiento o lo que queda de eso. Si alguien encuentra esta grabación, quiero que me respondan algo. Si tuvieras que elegir un solo objeto de tu casa antes de que todo se fuera al carajo, ¿qué sería? ¿Tu teléfono? ¿Fotos de familia? Yo agarré mi caja de herramientas y una linterna recargable. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre mí. No soy un héroe, no tengo un plan maestro. Solo soy un tipo que sabe cómo funcionan las cosas, cómo se arman, cómo se sostienen. Y ahora mismo, desde donde estoy grabando esto, puedo ver el mundo entero desmoronándose abajo, literalmente abajo, 20 metros abajo. El metal vibra contra mi espalda. Cada golpe desde abajo resuena por toda la estructura hueca como un tambor gigante. Puedo sentirlo en mis dientes. Hay docenas de ellos ahí abajo, quizás cientos ahora, todos apiñados alrededor del poste de concreto que sostiene esta valla publicitaria. Golpean con las manos, con los hombros, con las cabezas. No hay ritmo, no hay patrón, solo ese martilleo constante y enloquecedor. El sonido sube por el acero, se amplifica en la cámara de resonancia de esta maldita torre hueca. Noel está en la esquina opuesta, acurrucada bajo una manta térmica de emergencia, con los ojos cerrados pero despierta. Sé que está despierta porque sus dedos están blancos de apretar el borde de la manta. La escotilla tiembla. Puedo verla desde aquí, esa plancha de acero que sellé con pernos industriales cuando subí por primera vez. Los pernos aguantan por ahora, pero hay un nuevo sonido, algo que no estaba antes. Un raspado, metal contra metal. Uno de esos malditos estáticos debe haber trepado sobre otro, alcanzando los primeros peldaños de la escalera. El raspado es rítmico, insistente, como uñas en una pizarra amplificadas 1000 veces. Mi respiración se acelera. Mis manos buscan automáticamente la llave inglesa que siempre mantengo al alcance. El peso del metal en mi palma es lo único que me mantiene anclado. Respiro por la nariz, lento, tratando de controlar el pánico que amenaza con trepar por mi garganta. Debes estar preguntándote cómo terminé aquí, cómo un técnico de mantenimiento acabó viviendo dentro de una estructura publicitaria a 20 metros del suelo, escuchando a los muertos golpear acero toda la noche. Para entender eso tengo que retroceder. 12 horas antes de ese primer raspado en la escotilla, antes de que Noel apareciera, antes de que el mundo se convirtiera en esta pesadilla blanca y gris. Tengo que volver al momento exacto en que decidí que el suelo ya no era seguro. Al momento en que vi lo que la gente era capaz de hacer cuando las reglas desaparecen. Era martes, mediodía. Estaba en la estación de servicio de la salida 47, llenando el tanque de mi camión. El cielo estaba gris, amenazando nieve. La radio del camión escupía estática y fragmentos de transmisiones de emergencia. Algo sobre un brote, hospitales colapsados, cuarentenas fallidas. Nada concreto, solo pánico disfrazado. De información. La gente en la estación se movía rápido, demasiado rápido, con esa energía nerviosa que precede al caos. Vi a un tipo llenar 3 bidones de gasolina en la parte trasera de su pickup. Una mujer discutía con el cajero, gritando algo sobre efectivo y tarjetas que ya no funcionaban. Yo observaba. Eso es lo que hago. Observo, analizo, calculo probabilidades. Y las probabilidades ese día eran malísimas. Entonces llegó el primer grito. Agudo, animal, cortado abruptamente. Venía del Innocent, lado este de la estación donde estaban los baños. La gente se congeló por un segundo, ese segundo estúpido de incredulidad antes de que el instinto tome control. Luego vino el segundo grito y un tercio, y el sonido de algo pesado golpeando contra metal. Las puertas del baño se abrieron de golpe y salió corriendo una mujer con uniforme de cajera, la blusa desgarrada, sangre corriendo por su brazo. Detrás de ella venía otra cosa. Parecía humano técnicamente. Tenía la forma correcta, las extremidades en los lugares correctos, pero se movía mal. Todo ángulos erráticos y velocidad frenética. Su mandíbula colgaba suelta, rota. Sangre fresca manchaba su boca. No hacía sonido. Eso fue lo más perturbador. Silencio absoluto mientras perseguía a la mujer. El estacionamiento explotó en pánico. Motores arrancando, gente gritando, puertas de autos cerrándose de golpe. Vi a un hombre empujar a una anciana al suelo para llegar primero a su vehículo. La anciana cayó de cara contra el asfalto. Nadie se detuvo. El tipo de los bidones de gasolina dejó caer uno, derramando combustible por todas partes mientras corría hacia su pickup. La cosa, el infectado, alcanzó a la cajera. La tiró al suelo. Puedo cerrar los ojos ahora y todavía ver cada detalle de lo que siguió. La forma en que sus manos agarraron su cabeza. El movimiento brusco. El sonido húmedo. No voy a describirlo más. Solo diré que aprendí algo fundamental ese día. La muerte ya no era lenta ni digna. Mi camión estaba a 10 metros.
La manguera de gasolina todavía colgaba del tanque goteando. Calculé las probabilidades. 10 metros. 4 infectados ahora saliendo de diferentes direcciones atraídos por el caos. Gente corriendo en todas direcciones, creando obstáculos móviles. Mi cerebro cambió a modo mecánico. Ese estado donde todo se vuelve problema-solución, causa-efecto. Agarré la manguera, la arranqué del tanque sin preocuparme por el desperdicio. 3 pasos hacia el camión. Una mujer con un niño pequeño pasó corriendo frente a mí, bloqueando mi camino. El niño lloraba, esa clase de llanto agudo que perfora los tímpanos. Uno de los infectados giró hacia ellos. Yo seguí moviéndome. No es que no me importara, es que entendí con absoluta claridad que no podía hacer nada. Llegué al camión, manos temblando mientras metía la llave en la cerradura. Primer intento, fallé. La llave raspó el metal, dejando una marca plateada. Respiración acelerada, demasiado rápida, empezando a hiperventilar. Escuchaba los gritos, los motores, el crujido horrible de huesos rompiéndose. Segundo intento. La llave entró. Giré, abrí, me lancé adentro, cerré de golpe, seguro abajo. El sonido del pestillo fue el más hermoso que había escuchado en mi vida. Llave en el encendido. El motor tosió, vaciló. Bombeé el acelerador. Vamos, vamos, maldito seas. El motor rugió. Metí reversa sin mirar. Solo necesitaba moverme, poner distancia entre yo y ese infierno. El golpe fue seco y sólido. Algo había estado detrás del camión. Lo sentí a través del chasis, una vibración que subió por el asiento. Miré por el espejo retrovisor. Un hombre en el suelo retorciéndose. No estaba infectado, estaba herido. Me había atropellado mientras retrocedía. Sus ojos encontraron los míos en el espejo. Levantó una mano buscando ayuda. Uno de los infectados ya estaba sobre él. Metí primera y aceleré. El camión saltó hacia adelante. No miré atrás otra vez. No podía. Si lo hacía, si dejaba que esa imagen se grabara completamente en mi cerebro, sabía que no podría funcionar. Así que la empujé hacia abajo, la enterré profundo y me concentré en la carretera. La interestatal era un desastre. El tráfico se había detenido completamente una milla más adelante. Podía ver las luces de freno extendiéndose hasta el horizonte, una serpiente roja interminable. Helicópteros sobrevolaban, tan bajos que podía sentir la vibración de sus rotores. Uno tenía altavoces, escupiendo instrucciones que se perdían en el viento y el ruido. Algo sobre quedarse en los vehículos, algo sobre ayuda en camino. Mentiras. Yo sabía que nadie venía. Las radios de emergencia habían dejado de transmitir información coherente hacía horas. Solo repetían mensajes grabados, bucles infinitos de falsas promesas. Me salí de la carretera, conduciendo por el arcén, esquivando autos abandonados. Gente caminaba entre los vehículos, mirando sus teléfonos muertos, como si esperar lo suficiente pudiera hacer que las barras de señal regresaran. Vi la valla publicitaria desde media milla de distancia. Una estructura masiva de 3 caras elevándose sobre la autopista como una torre de vigilancia. Anunciaba un casino que probablemente ya no existía, luces de neón apagadas. Pero lo que vi fue la escalera de acceso en el poste, la plataforma de mantenimiento arriba, la estructura hueca diseñada para resistir vientos de tormenta. Vi refugio, altura, invisibilidad. Mi cerebro ya estaba calculando. 20 metros sobre el suelo, espacio interior de quizás 3 metros por 3 metros detrás de los paneles de vinilo. Acceso solo por escalera, fácil de defender. Provisiones podrían subirse. Agua, comida, herramientas. Nadie miraría hacia arriba. Todos huirían horizontalmente, buscando refugio en edificios, casas, tiendas. Nadie pensaría en subir. Estacioné el camión en la base del poste. El área estaba desierta, solo campos congelados y la autopista atascada a lo lejos. Abrí la puerta del camión. El viento me golpeó como un puñetazo, cortante y brutal. El cielo había oscurecido, nubes grises arrastrándose bajo. Olía a nieve. Faltaban horas, quizás minutos para la tormenta. Me moví rápido. Abrí la caja del camión, empecé a sacar suministros, botellones de agua, cajas de barras energéticas, mi equipo de herramientas, una estufa de campamento portátil, latas de combustible, 3 mantas térmicas, una cuerda. Todo lo que había acumulado para trabajos de mantenimiento remoto. Todo lo que ahora significaba la diferencia entre vivir y congelarse. Primer viaje. Cargué mi mochila hasta que los hombros protestaron. Cuerda sobre el hombro, herramientas en el cinturón. Empecé a subir. La escalera estaba helada, el metal tan frío que quemaba incluso a través de los guantes. Cada peldaño era una decisión consciente. Mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho. No mirar abajo. A los 10 metros el viento se intensificó, empujándome contra la escalera. La mochila actuaba como una vela, atrapando el aire. Mis dedos se aferraban tan fuerte que los nudillos se volvieron blancos incluso dentro de los guantes.
El metal vibraba con cada ráfaga. Podía escucharlo, un zumbido grave que resonaba a través de toda la estructura, como si la valla publicitaria estuviera viva. Llegué a la plataforma de mantenimiento, una rejilla de metal, 2 metros cuadrados, con una escotilla que daba acceso al interior hueco de la estructura. La escotilla tenía un candado. Saqué mi cortapernos del cinturón. 3 cortes y el candado. Cayó, desapareciendo en la oscuridad abajo. Abrí la escotilla. El interior era negro. Olía a metal oxidado y aislamiento viejo. Encendí mi linterna. El haz de luz reveló un espacio triangular. Vigas de acero entrecruzadas creando una jaula. El piso era sólido, planchas de acero corrugado para mantenimiento. Espacio suficiente para sentarse, acostarse, sobrevivir. Dejé caer la mochila adentro. Escuché el impacto sólido. Bien. Luego bajé otra vez. Segundo viaje. Más agua, más comida. Las piernas ya protestaban. Músculos quemando con el esfuerzo. No importaba. Arriba, abajo, arriba otra vez. Cada viaje más difícil que el anterior. El viento aumentaba. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer. Pequeños al principio, luego más grandes, más densos. La visibilidad disminuía rápidamente. El camión abajo se volvía una forma borrosa. Las luces rojas de la autopista desaparecían detrás de una cortina blanca. Tercer viaje. La estufa, el combustible, las mantas. Cuarto viaje. Herramientas, eléctricas, una batería portátil que había cargado esa mañana en lo que ahora parecía otra vida. Último viaje. Todo lo que quedaba. Una caja de cerillas impermeables, un cuchillo de caza, un rollo de cinta adhesiva industrial, los artículos aleatorios que pueblan la vida de un técnico y que ahora eran tesoros irreemplazables. Cuando llegué arriba por última vez, apenas podía sentir las manos. Los dedos eran bloques de madera dentro de los guantes. Me arrastré a través de la escotilla, colapsé sobre el piso de metal. El frío del acero penetraba a través de mi ropa, pero no me importaba. Estaba dentro, estaba arriba, estaba invisible. Me obligué a moverme. No podía permitirme descansar, no todavía. Gateé hasta la escotilla, la cerré, busqué algo para asegurarla. Encontré pernos en mi caja de herramientas, los instalé desde dentro. 4 pernos industriales, cada uno requiriendo una llave de carraca y dedos que apenas respondían, pero los instalé todos. Cuando terminé, la escotilla estaba sellada desde dentro. Nadie podría abrirla sin herramientas específicas y tiempo considerable. Solo entonces me permití respirar. El espacio era claustrofóbico y vasto al mismo tiempo. Las paredes de vinilo vibraban con el viento, creando un sonido constante como velas de barco. La estructura metálica gemía y chasqueaba con cada ráfaga, pero estaba protegido del viento directo, y eso era algo. Organicé los suministros metódicamente. Agua en una esquina, comida en otra, herramientas allí, alcance, la estufa en el centro, aunque no me atrevía a encenderla todavía. No sabía cómo funcionaría la ventilación, si el monóxido de carbono se acumularía. Tendría que hacer pruebas, pequeños fuegos, observar cómo circulaba el aire a través de las rendijas en el vinilo y el metal. Me acerqué a uno de los paneles. Había pequeñas aberturas donde el vinilo se unía al marco, rendijas de mantenimiento. Me asomé. La vista era surreal. Podía ver millas en todas direcciones, o podría haberlo hecho si no fuera por la tormenta. Ahora solo veía blanco, interrumpido ocasionalmente por las formas oscuras de vehículos abandonados. La autopista había desaparecido completamente bajo la nieve. Mi camión, directamente abajo, ya era solo una protuberancia en el paisaje blanco. Pensé en bajar, moverlo lejos, eliminar la evidencia de que alguien había estado aquí. Pero era tarde. La tormenta era demasiado fuerte. Tendría que arriesgarme. Esperar que nadie mirara hacia arriba. Esperar que el mundo estuviera demasiado ocupado destruyéndose a sí mismo para notar un camión solo. La noche cayó rápido. O quizás era solo la tormenta bloqueando el sol. El interior de la estructura se volvió negro como brea. Encendí mi linterna. La apoyé contra una viga apuntando hacia arriba. La luz rebotaba en el metal, creando sombras que se movían con cada balanceo de la estructura. El viento aullaba afuera, un sonido constante y enloquecedor. La valla publicitaria se balanceaba ligeramente, lo suficiente para sentirlo en el estómago, ese mareo sutil de movimiento donde no debería haber movimiento. Pensé en tornados, en vientos derechos, en todas las formas en que esta estructura podría fallar, pero empujé esos pensamientos hacia abajo. No ayudaban, solo importaba el presente inmediato, mantenerme caliente, mantenerme vivo. Saqué una barra energética, la desenvolví con dedos torpes. El chocolate estaba duro como roca por el frío. Lo mordí de todos modos, masticando lentamente, sin sabor, solo textura y necesidad. Bebí agua de uno de los botellones.
Estaba helada, dolía en los dientes, pero bebí de todos modos sabiendo que la deshidratación mataría tan rápido como la hipotermia. Me envolví en las mantas térmicas, ese material delgado y crujiente que refleja el calor corporal. Sonaban como papel de aluminio con cada movimiento. Me acurruqué en la esquina más protegida, espalda contra el metal, rodillas contra el pecho, tratando de crear la menor superficie posible para perder calor. El sonido llegó alrededor de medianoche. Al principio pensé que era el viento, solo otra variación en el concierto infinito de gemidos metálicos, pero luego se repitió, y reconocí el patrón. Pasos. Alguien caminaba abajo. Contuve la respiración congelándome por completo. El sonido se movía alrededor de la base del poste. Pasos irregulares, arrastrándose. Luego una pausa. Luego un golpe. Metal contra metal. Alguien había encontrado la escalera. Otro golpe más fuerte. Estaban probando, explorando. Mi mano buscó la llave inglesa. La apreté tan fuerte que el metal cortó en mi palma incluso a través del guante. Los golpes continuaron, rítmicos ahora, insistentes. Luego el sonido cambió, raspado, algo subiendo por la escalera, lento, torpe, pero determinado. Conté los segundos, estimé la velocidad. Si mantenían ese ritmo, llegarían a la plataforma de mantenimiento en 5 minutos. Mis ojos se fijaron en la escotilla. Los pernos aguantarían, tenían que aguantar. Eran acero, endurecido, instalados en metal sólido. Pero la duda carcomía. ¿Qué tan fuerte eran esas cosas? ¿Podían romper metal? ¿Cuánta fuerza tenían? Los informes fragmentados en la radio habían mencionado violencia extrema, fuerza más allá de lo normal, adrenalina sin limitadores, músculos sin el control del miedo al dolor. El raspado se detuvo. Silencio. Peor que el sonido. Al menos con sonido sabía dónde estaba la amenaza. El silencio significaba incertidumbre. Esperé. 1 minuto. 2. Mi respiración era demasiado fuerte en mis propios oídos. El corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde afuera. Luego vino el golpe en la escotilla. 1, 2, 3 veces. Pausas entre cada uno. No aleatorio. Deliberado. Probando. Mi estómago se apretó. Eso no era comportamiento de un infectado sin mente. Eso era alguien vivo. Alguien racional. Alguien que había visto mi camión, deducido que alguien había subido y ahora quería entrar. No hice sonido. No me moví. Incluso respirar parecía demasiado ruidoso. Los golpes se repitieron, más fuertes. Luego una voz amortiguada por el metal y el viento. Palabras que no pude distinguir. Tono urgente. ¿Súplica? ¿Amenaza? Imposible saber. La parte racional de mi cerebro decía que podría ser alguien como yo, buscando refugio, buscando ayuda. La parte de supervivencia, la parte que había visto a ese hombre atropellado dejar de importar el segundo que salí de la estación. Esa parte decía que abrir la escotilla era invitar a un riesgo inaceptable. 2 personas significa doble consumo de recursos, significa conflicto potencial, significa variable desconocida en una ecuación que apenas mantenía equilibrada. Los golpes pararon, pasos retrocediendo por la escalera, más lentos ahora, más pesados. Esperé 10 minutos completos antes de moverme siquiera. Luego gateé hasta una de las rendijas, miré hacia abajo. La tormenta había disminuido temporalmente. Podía ver la base del poste. Una figura se alejaba tambaleándose contra él. Viento. Dejaba huellas profundas en la nieve fresca. Las observé hasta que desaparecieron en la oscuridad. Solo entonces permití que mis músculos se relajaran. Regresé a mi esquina. Me envolví en las mantas otra vez, pero el sueño no vino. Mi cerebro reproducía el momento una y otra vez. La elección que había hecho. La elección que seguiría haciendo. El amanecer llegó gris y sin textura. La tormenta había pasado dejando un mundo transformado. Todo era blanco, suave, silencioso. La autopista había desaparecido por completo bajo metros de nieve. Solo las partes superiores de camiones y autos sobresalían, como barcos hundidos en un océano congelado. Ningún movimiento, ningún sonido de motores o voces, solo el viento susurrando sobre la superficie nevada. Me obligué a comer otra barra, beber más agua. Hice inventario mental. A este ritmo de consumo tenía provisiones para quizás 10 días, 2 semanas si racionaba duramente. Después de eso tendría que bajar, encontrar más. La idea me llenaba de pavor. Pasé ese primer día completo organizando. Convertí el espacio en un sistema. Área de dormir aquí, área de almacenamiento allá, área de trabajo en el centro. Probé la estufa, quemando pequeñas cantidades de combustible, observando cómo se movía el humo. Encontré que si la colocaba cerca de ciertas rendijas, el humo salía sin acumularse. El calor era precioso, radiante, transformador. Podía sentir mis dedos otra vez. Podía pensar sin que cada pensamiento fuera interrumpido por temblores.
pero el combustible era limitado. Solo podía permitirme 2 horas de calor por día, 2 horas preciosas donde dejaba de ser una criatura congelada y volvía a ser humana. El segundo día trajo visitantes. Los vi desde mi posición, formas oscuras moviéndose entre los autos abandonados. Al principio pensé que eran supervivientes, se movían con propósito, buscaban entre los vehículos, pero luego vi cómo se movían, esos ángulos erráticos, esa velocidad antinatural, infectados, una docena, quizás más, buscaban comida, buscaban presas. Uno se detuvo directamente debajo de mi posición, levantó la cabeza, olfateando el aire como un perro, contuve la respiración, 20 metros de distancia vertical, demasiado lejos para que detectara mi olor, demasiado alto para que importara, pero mi corazón no entendía lógica, solo sabía miedo. El infectado se quedó ahí 5 minutos completos, luego siguió adelante. La soledad empezó a pesar. No es que fuera social antes, mi vida había sido trabajo, apartamento, trabajo, apartamento, interacciones mínimas, conversaciones funcionales, pero siempre había habido la posibilidad de conexión. Ahora había solo silencio. Empecé a hablar conmigo mismo narrando mis acciones, revisando inventario en voz alta, contando suministros, solo para escuchar una voz humana, incluso si era la mía. La estructura se convirtió en mi universo completo. 3 metros por 3 metros de existencia. Aprendí cada viga, cada remache, cada idiosincrasia del metal. Sabía dónde el vinilo tenía un desgarro. Sabía qué esquina acumulaba más condensación. Sabía exactamente cómo sonaba cuando el viento venía del norte versus del sur. El tercer día fue cuando ella apareció. Vi el movimiento primero. Alguien trepando por la escalera de acceso. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. Mano en la llave inglesa. Esperando. El sonido llegó a la plataforma, se detuvo. Luego golpes en la escotilla. Diferentes de antes. Un patrón específico. 3 rápidos, 2 lentos. 3 rápidos. SOS. Código Morse. Quien fuera sabía que había alguien dentro. Sabía comunicarse. Los golpes se repitieron. Luego una voz. Clara, femenina, calmada. Dijo su nombre. Noel. Dijo que era inspectora estructural. Dijo que había visto las modificaciones en los pernos. Sabía que alguien estaba dentro. Dijo que estaba sola. Dijo que se estaba congelando. Cada instinto gritaba que no abriera, que mantuviera la escotilla sellada, que protegiera mi santuario. Pero algo en su voz, la calma, la racionalidad, la mención específica de ser inspectora estructural, como si supiera que eso importaría para alguien como yo. Alguien que entendía construcción, ingeniería, la arquitectura de supervivencia. Tomé una decisión, quizás la decisión más estúpida o la más humana que había tomado. Empecé a quitar los pernos. El sonido de la llave carraca era obscenamente fuerte en el espacio confinado. 4 pernos, cada uno girando con resistencia. Cuando saqué el último, la escotilla se empujó hacia arriba ligeramente. Me alejé, llave inglesa levantada. La escotilla se abrió lentamente. Una cara apareció. Mujer, 30 y tantos, cabello oscuro pegado a la cara por sudor congelado. Ojos azules que evaluaron el interior en un segundo. Me vio la herramienta en mi mano. Levantó sus propias manos, vacías, en gesto de paz. Subió despacio, movimientos deliberados y visibles. Llevaba una mochila pequeña, ropa técnica de exterior, buenas botas. No el atuendo de alguien que había huido en ese pánico. El atuendo de alguien que había planeado. Cerró la escotilla detrás de ella, se sentó contra la pared opuesta. Máxima distancia posible en el espacio pequeño. Nos miramos. Ninguno habló por un largo momento. Finalmente ella rompió el silencio. Explicó que había estado inspeccionando torres de transmisión en el área cuando empezó. Había visto el colapso desde altura. Había entendido inmediatamente que el suelo era mortal. Había pasado 2 días en una cabina de grúa abandonada, pero la Mitzimpolanis estructura no era estable. Había visto esta valla publicitaria. Había notado mi camión. Había deducido que alguien había tenido la misma idea que ella. Habló con eficiencia clínica, como si estuviera dando un informe de inspección, sin emoción innecesaria. Sin súplicas, solo hechos. Eso me convenció más que cualquier llanto habría hecho. Bajé la llave inglesa, asentí. Ella asintió de vuelta. Convenio tácito establecido. Compartimos inventario. Ella tenía menos que yo, pero tenía cosas que yo no. Tenía un radio de manivela, un mapa topográfico de la región, filtros de purificación de agua. Compartí mi comida, ella compartió su conocimiento estructural. Señaló debilidades en la valla publicitaria que yo no había notado. Puntos de tensión donde el viento podría causar falla eventual. Discutimos modificaciones, refuerzos. Fue extraño y reconfortante simultáneamente.
2 técnicos discutiendo ingeniería mientras el mundo moría afuera. Establecimos reglas, horarios para dormir, para que siempre uno estuviera despierto, división de tareas, respeto por el espacio personal limitado. Fue transaccional, práctico, exactamente como debía ser. Esa noche, con la estufa encendida por nuestras 2 horas permitidas, Noel sintonizó el radio, giró la manivela, generando electricidad, luego escaneó frecuencias. La mayoría era estática. Algunas tenían transmisiones grabadas en bucle, mensajes del gobierno que ya no significaban nada, pero una frecuencia tenía voces en vivo, fragmentadas, interrumpidas por interferencia pero reales. Hablaban de refugios, lugares donde el ejército supuestamente mantenía control, 3 salidas al norte, una instalación militar, pero también mencionaban el costo, barreras de infectados, condiciones de entrada estrictas, cuarentena de 2 semanas. No había promesa de entrada garantizada, solo posibilidad. Noel me miró. Yo miré hacia la escotilla. Afuera estaba la nieve, el frío, los errantes. Aquí estaba refugio, temporal, precario, pero real. Ninguno de nosotros sugirió ir. Los días siguientes establecieron una rutina. Despertábamos con el amanecer gris. Noel revisaba la integridad estructural, verificando conexiones, buscando signos de fatiga en el metal. Yo administraba suministros, racionaba comida, monitoreaba nuestro consumo de agua, turnos de vigilancia observando el mundo blanco y muerto abajo. Los infectados eran más comunes ahora. Vagaban constantemente entre los autos abandonados. Algunos habían empezado a congelarse, moviéndose más lento, articulaciones rígidas, pero no morían. Eso era lo terrible. El frío los ralentizaba pero no los detenía. Se acumulaban en ciertos lugares atraídos por quién sabe qué. Antiguos instintos, memoria muscular de lugares donde la comida solía estar. Estaciones de servicio, áreas de descanso, se apiñaban ahí, esperando. El 5.º día fue cuando apareció Gavin. Lo vimos desde lejos, una figura solitaria moviéndose entre los autos, diferente de los infectados. Propósito en su movimiento. Llevaba una escopeta, el cañón visible incluso desde nuestra altura. Estaba buscando suministros, abriendo puertas de autos, registrando cajas de camiones. Eficiente, rápido, sin pánico. Noel lo observó a través de unos binoculares que había producido de su mochila. Narró sus movimientos. Se estaba acercando a nuestro poste. Eventualmente encontraría mi camión bajo la nieve. Eventualmente miraría hacia arriba. Discutimos opciones. Permanecer silenciosos. Esperar que se fuera. Hacer contacto. Evaluar si era amenaza o posible aliado. La decisión fue tomada por nosotros cuando un grupo de infectados emergió de detrás de un camión volcado. Gavin los vio. Levantó la escopeta. El sonido del disparo fue obsceno en el silencio. Un trueno que rodó por el paisaje vacío. El infectado principal cayó, cabeza explotando. Pero el sonido atrajo más. Docenas surgieron de la nada, converging hacia el ruido. Gavin disparó otra vez. Cada disparo traía más. Se estaba moviendo hacia atrás hacia nuestro poste, retrocediendo, recargando, disparando. Profesional pero superado en número. Los infectados se movían rápido, incluso en la nieve profunda. Algunos gateaban sobre la superficie, distribuyendo su peso. Otros simplemente empujaban a través, fuerza bruta superando resistencia. Gavin llegó a la base de nuestro poste, miró hacia arriba, nos vio a través de las rendijas, gritó algo, una pregunta. ¿Ayuda? ¿Refugio? ¿Permiso? Noel ya estaba moviendo la escotilla. No discutió conmigo, simplemente actuó. La abrió, gritó hacia abajo. Gavin no necesitó segunda invitación. Empezó a subir, escopeta colgando de una correa sobre su espalda. Los infectados alcanzaron la escalera segundos después. El primero empezó a trepar, torpe pero determinado. Gavin subía rápido, experiencia evidente en cada movimiento, pero no suficientemente rápido. El infectado estaba ganando. A mitad de camino, 3/4. Gavin llegó a la plataforma, se volteó, levantó la escopeta, apuntó hacia ahí, abajo. El disparo fue ensordecedor, tan cerca de la estructura. El infectado cayó, impactando contra otros abajo. Gavin se lanzó a través de la escotilla. Noel la cerró. Yo empecé a reinstalar los pernos. Afuera, el sonido de cuerpos golpeando la escalera, golpeando el poste. Docenas de ellos ahora, atraídos por los disparos. Gavin colapsó contra la pared, respirando pesado. Nos miró evaluándonos. Era mayor, 50 y tantos, cabello gris cortado militar, cicatriz en la mandíbula, ojos que habían visto cosas mucho antes de que el mundo terminara. No ofreció disculpas por invadir, no ofreció explicaciones, solo dijo su nombre. Ex militar, mencionó, retirado. Había estado de camino a visitar a su hija cuando todo empezó. La hija estaba en Minneapolis.
Nunca la alcanzó. Su voz se mantuvo plana cuando dijo eso, sin emoción, solo hecho. Asentí. Entendía. Todos tenían historias de quién no alcanzaron, quién quedó atrás. Contarlas no cambiaba nada. Noel le ofreció agua. Él bebió. Luego, inmediatamente preguntó sobre nuestras defensas, nuestros recursos, nuestro plan, calculando, evaluando, como nosotros. El espacio ahora era apretado. 3 personas en 3 metros cuadrados. Cada movimiento requería coordinación, pero Gavin traía ventajas, experiencia táctica, un arma, munición limitada pero real, y algo más, noticias del mundo exterior. Había estado moviéndose por días, observando. Los refugios prometidos estaban mayormente sobresaturados o caídos. La instalación militar al Onesientu Norte había dejado de transmitir hace 2 días. No sabía si eso significaba que estaba llena o perdida. Las ciudades eran zonas de matanza, demasiados infectados, demasiado pocas salidas. Las áreas rurales eran mejores, pero el invierno las hacía igual de mortales. Frío, aislamiento, falta de recursos. Supervivientes se agrupaban donde podían, pero esos grupos atraían infectados. O peor, atraían otros supervivientes menos escrupulosos. Esa noche, con todos apretados dentro, el calor corporal compartido hizo una diferencia notable. Menos necesidad de quemar combustible precioso, pero también significaba menos privacidad, menos espacio personal, más fricción potencial. Establecimos nuevas reglas, turnos de vigil más estructurados, protocolos para desacuerdos, voto mayoritario para decisiones importantes. Gavin sugirió un sistema de señales en caso de que necesitáramos comunicarnos silenciosamente. Aprobamos. Todo muy civilizado, muy organizado, como si estructurar nuestras interacciones pudiera mantener el caos exterior alejado, como si reglas pudieran protegernos de la realidad de 3 extraños atrapados en una caja de metal sobre un mundo muriendo. El sonido de golpes abajo nunca cesó completamente. Se convirtió en la banda sonora constante de nuestra existencia. Variaba en intensidad pero nunca paraba. Los infectados se habían acumulado alrededor de la base del poste, docenas, atraídos inicialmente por los disparos de Gavin, quedándose por razones que no podíamos entender. Quizás el poste era un marcador, algo que sobresalía en el paisaje blanco uniforme. Quizás detectaban algo, alguna señal que no podíamos identificar. Calor, olor, vibración. No importaba el porqué, solo importaba que estaban ahí. Una audiencia perpetua, testigos de nuestra supervivencia. Me acostumbré a mirar hacia abajo a través de las rendijas, contándolos. 23, 28, 32. El número fluctuaba. Algunos se alejaban, otros llegaban. Pero siempre había masa crítica. El 8º día trajo la primera tormenta seria. Podíamos verla venir desde la mañana, una pared gris oscura en el horizonte occidental. El viento cambió de dirección. Empezó a soplar constante desde el oeste, trayendo olor a ozono y hielo. La temperatura cayó 10 grados en 2 horas. Gavin sugirió asegurar todo lo suelto, anticipar balanceo severo de la estructura. Tenía razón. Cuando la tormenta golpeó, fue como estar dentro de un tambor siendo apaleado. El viento aullaba a través de cada rendija, transformando la estructura en un instrumento de tormenta. Las paredes de vinilo se inflaban y desinflaban como pulmones gigantes. El poste entero se balanceaba, oscilaciones medibles que hacían que el estómago se revolviera. Noel monitoreaba las vigas, verificando puntos de tensión. Su cara mostraba preocupación creciente, pero no pánico. Todavía dentro de parámetros aceptables, dijo. Todavía seguro. El todavía colgaba pesado. La tormenta duró 36 horas. 36 horas de viento constante, nieve horizontal y ese balanceo nauseante. No podíamos encender la estufa. Demasiado peligroso con el movimiento. Nos apiñamos juntos por calor, mantas térmicas compartidas, preservando energía corporal. Las conversaciones cesaron. Cada uno se retrajo hacia adentro, hacia algún lugar donde el frío y el ruido no pudieran alcanzar. Yo conté remaches. Literalmente conté cada remache visible, dándole a mi mente algo mecánico en que enfocarse. 243. Conté 3 veces para estar seguro. Gavin limpiaba su escopeta repetidamente, desmontaje y montaje, movimientos tan practicados que no requería luz para hacerlos correctamente. Noel tenía los ojos cerrados pero estaba despierta, escuchando la estructura, diagnosticando cada gemido y crujido. Cuando la tormenta finalmente pasó, emergimos a un mundo transformado otra vez. La nieve había subido otro metro. Algunos vehículos habían desaparecido por completo. El paisaje era lunar, alienígena, hermoso de una forma terrible. Pero lo que llamó nuestra atención fue la rampa. Un camión de reparto, previamente medio enterrado, ahora estaba completamente cubierto. La nieve se había acumulado contra él, creando un montículo que alcanzaba hasta el primer nivel de la escalera de acceso.
Los infectados abajo habían descubierto esto. Podíamos verlos probando, trepando torpemente sobre la nieve compactada. La mayoría resbalaba hacia atrás, pero algunos alcanzaban los peldaños inferiores. Uno había subido 3 peldaños antes de perder agarre y caer, pero había estado ahí, a metros de altura. La ecuación de seguridad acababa de cambiar drásticamente. Gavin fue el primero en articular lo que todos pensábamos. Teníamos que destruir esa rampa, modificar la escalera. Algo. Si los infectados podían alcanzar la mitad de la escalera, eventualmente alcanzarían la plataforma. Era solo cuestión de números y tiempo. Noel sacó su mapa, empezó a dibujar diagramas estructurales. Si cortábamos los primeros 3 metros de escalera, creábamos gap insalvable, pero significaba destruir nuestra propia ruta de escape. Si necesitábamos bajar rápido, estaríamos atrapados. Alternativamente, podíamos modificar el camión enterrado, crear barrera o tobogán que impidiera agarre. Pero eso significaba descender, trabajar a metros de los infectados, en frío extremo, con herramientas manuales, la opción suicida o la opción imposible. Ninguna elección era buena. Pasamos 2 días debatiendo, planeando, posponiendo la decisión. Mientras tanto, más infectados alcanzaban los peldaños inferiores. Su persistencia era aterradora. Caían, se levantaban, intentaban otra vez, sin frustración, sin aprendizaje, solo repetición mecánica. Pero la repetición producía resultados. Uno logró subir 5 peldaños, luego 6. El sonido del raspado en metal se volvió constante, más cercano, más urgente. Mis sueños cuando lograba dormir estaban llenos de ese sonido. Metal contra metal, acercándose, interminable. Me despertaba con el corazón acelerado, mano buscando la llave inglesa que mantenía al alcance. Noel desarrolló un tic revisando los pernos de la escotilla cada hora. Gavin limpiaba su escopeta constantemente, verificando munición. 23 cartuchos, los había contado. Los habíamos contado todos. El 10º día, la decisión fue tomada por nosotros. Uno de los infectados alcanzó la mitad de la escalera. Se quedó ahí, aferrado, balanceándose pero no cayendo. Otros empezaron a trepar sobre él, usándolo como escalón. Comportamiento emergente, no coordinado pero efectivo. Si continuaba, tendrían cadena humana hasta la plataforma en días. Gavin dijo que teníamos que actuar ahora. Noel estuvo de acuerdo. Yo no tenía argumentos contrarios. Empezamos a preparar. Necesitábamos herramientas, sierra de metal, barandilla portátil, cuerda, arneses. Necesitábamos estrategia, trabajar rápido, en silencio cuando fuera posible, usar el arma solo como último recurso. Necesitábamos tiempo, ventana. Antes del anochecer, cuando la visibilidad se volviera cero. Teníamos 4 horas de luz decente restantes. No era suficiente. Tendríamos que continuar en la oscuridad. Gavin bajó primero. Experiencia militar significaba que sabía rapel, sabía cómo moverse bajo presión. Llevaba la escopeta, pero la había asegurado a su espalda para mantener manos libres. Noel fue segunda, llevando herramientas en un arnés de trabajo. Yo fui último, cuerda asegurada, descendiendo con manos que temblaban tanto por miedo como por frío. El descenso fue pesadilla. A mediad de camino estábamos a nivel de los infectados que habían trepado la escalera. Podía verlos claramente. Caras congeladas en expresiones que ya no eran humanas. Ojos vidriosos pero todavía hambrientos. Manos extendidas, agarrando aire. Uno estaba suficientemente cerca para tocar. No lo hizo. Perdió equilibrio y cayó. El impacto fue húmedo, aplastado. No se levantó. El frío extremo finalmente cobrando tributo. Llegamos a la base del camión enterrado. La nieve estaba compactada, dura como concreto. Los infectados en la base nos habían visto descender. Se movían hacia nosotros, una masa apretándose. Gavin levantó la escopeta, disparó una vez. El sonido fue como martillo en mis oídos. Infectado cayó, creando espacio momentáneo, pero el disparo atrajo más. Docenas convergiendo. Teníamos minutos, quizás segundos. Noel ya estaba trabajando, desenrollando la barandilla portátil. Plan era simple, asegurar la barandilla en ángulo. Sobre el capó del camión, crear superficie demasiado inclinada y lisa para que los infectados ganaran tracción. En teoría funcionaría. En práctica, requería instalar pernos de expansión en metal congelado, mientras cosas muertas trataban de comerte. La ingeniería de campo más estúpida que había hecho jamás. Saqué el taladro de batería. Lo encendí. El zumbido sonó obscenamente fuerte. Presioné la broca contra el capó del camión. Metal congelado resistió, la broca patinando antes de morder. Presión constante, dejando que la herramienta trabajara. El primer agujero tomó 30 segundos que se sintieron como horas. Gavin disparó otra vez, luego otra vez. Cada disparo me hacía saltar.
la broca resbalando. Noel gritó algo, advertencia. Miré hacia arriba. Infectado cayendo desde arriba, había trepado la escalera y saltado, targeting directo hacia nosotros. Impactó la nieve 3 metros a la izquierda. Se levantó instantáneamente, sin daño aparente por la caída. Empezó a correr hacia nosotros. Gavin giró, disparó. La cabeza explotó. Recarga. 2 cartuchos restantes en el cargador. 20 en total ahora. Segundo agujero. Tercero. Mis dedos estaban entumecidos incluso dentro de los guantes. La batería del taladro mostraba media carga. Tendría que ser suficiente. Noel instalaba los pernos a medida que terminaba cada agujero, apretándolos con llave de carraca. Trabajo en equipo nacido de desesperación. Cuarto agujero. Quinto. La barandilla estaba medio asegurada. Gavin disparó otra vez. Recarga completa ahora, sacando cartucho tras cartucho de su chaqueta. 16 restantes. Los infectados eran masa sólida ahora, círculo apretándose. Algunos se movían lentos, articulaciones congeladas. Otros todavía rápidos, recientemente convertidos quizás. No había tiempo para analizar, solo trabajar. Sexto agujero. Séptimo. La batería parpadeó advertencia. Vamos, maldita herramienta, aguanta. Octavo agujero. Último. Noel instaló el perno final. Apretó con fuerza que hacía que los tendones de su cuello sobresalieran. La barandilla estaba instalada. Un tobogán de metal brillante sobre el capó del camión, suficientemente inclinado y liso. En teoría, necesitábamos probar. Gavin agarró nieve, la lanzó sobre la barandilla. Se deslizó hacia abajo sin resistencia. Bien, pero la nieve no tenía dedos. No tenía desesperación. Un infectado alcanzó nuestro perímetro. Gavin usó la escopeta como garrote, golpeando con la culata. Hueso craqueó. El infectado cayó. Otro tomó su lugar inmediatamente. Tiempo de irse. Noel ya estaba en la cuerda, trepando. Yo la seguí, manos encontrando agarre a través de pura memoria muscular. Gavin fue último, trepando con una mano, sosteniendo la escopeta con la otra. Infectado agarró su pierna. Él pateó conectando con cara. Dedos congelados perdieron agarre. Continuó subiendo. A mitad de camino me atreví a mirar hacia abajo. Los infectados estaban intentando seguirnos. Trepaban sobre el camión, alcanzaban la barandilla nueva, intentaban subir. Resbalaban, caían. Intentaban otra vez, resbalaban otra vez, funcionaba. El tobogán metálico era barrera efectiva. Mi pecho se llenó de algo peligrosamente cercano a esperanza. Seguimos subiendo. Manos sobre manos, pies encontrando peldaños. El metal estaba tan frío que quemaba incluso a través de guantes. Llegamos a la plataforma. Nos lanzamos a través de la escotilla. Noel la cerró. Yo reinstalé los pernos. El sonido de golpes abajo continuaba, pero más distante ahora. Menos urgente. Nos colapsamos, respirando pesado, cuerpos temblando por agotamiento y descarga de adrenalina. Nadie habló por largo tiempo, solo respiración pesada, corazones desacelerándose gradualmente. Finalmente Gavin habló. Revisó munición, 14 cartuchos restantes. Había usado 9 en la operación, 9 piezas de supervivencia convertidas en ruido y muerte. Pero habíamos logrado el objetivo. La rampa estaba neutralizada, la escalera estaba defendida. Por ahora era suficiente. Teníamos que creer que era suficiente. Esa noche, con la estufa encendida por nuestras preciosas 2 horas, compartimos la única comida caliente que nos habíamos permitido en días. Sopa de una lata, calentada sobre la llama. Sabía a paraíso. Pequeñas victorias. En un mundo sin grandes victorias, las pequeñas se volvían enormes. Los días siguientes trajeron rutina otra vez. Observar, racionar, sobrevivir. Los infectados eventualmente dejaron de intentar la escalera. Aprendizaje rudimentario. O quizás solo distracción por otras cosas. Algunos se alejaron. Otros permanecieron pero inactivos, casi hibernando. El frío extremo los volvía letárgicos. No muertos, nunca muertos, pero más lentos. Aprovechamos esto. Noel trató el radio buscando nuevas transmisiones. La mayoría eran repeticiones, pero una frecuencia nueva apareció. Voz masculina, acento sureño, hablando sobre comunidad en Kentucky, refugio real, sostenible, granjas, energía, defensas. Sonaba demasiado bueno. Probablemente trampa o wishful thinking transmitido por alguien tan aislado y desesperado como nosotros. No discutimos intentar alcanzarlo. Kentucky era 800 millas. Imposible. El 15º día trajo visitantes humanos. Los vimos aproximándose desde el norte, 3 figuras moviéndose entre los autos. Caminaban con cuidado, armas visibles. 2 hombres, una mujer. Se movían como unidad, entrenada o simplemente experimentada. Buscaban suministros.
Los observamos en silencio, 3 fantasmas en nuestra torre de metal. Trabajaban metódicamente, registrando cada vehículo. Uno de ellos llevaba una palanca forzando puertas congeladas. Otro tenía una mochila grande, recolectando todo útil. La mujer proporcionaba cobertura, rifle levantado, escaneando constantemente. Grupo efectivo. Peligroso. Uno de ellos señaló hacia nuestro poste. Discusión. Decidieron investigar. Empezaron a acercarse. Gavin verificó su escopeta. 14 cartuchos contra 3 rifles. Matemática mala. Esperamos conteniendo respiración. Llegaron a la base. Miraron hacia arriba. Vieron la escalera modificada, la barandilla nueva, las marcas obvias de actividad reciente. Discusión más animada ahora. Uno gritó hacia arriba, preguntando si había alguien. Tono neutral, no amenazante pero no amigable. Calculando igual que nosotros. Gavin me miró. Decisión mía de alguna forma. Evalué opciones. Ignorarlos podría funcionar, pero sabían que estábamos aquí. Podrían esperar, sitiarnos, o podrían irse pacíficamente. Respond significaba revelar números, capacidades, posiblemente invitar confrontación, o posiblemente negociación. No había respuesta correcta. Grité hacia abajo. Dije que estábamos ocupados, que no queríamos problemas, que deberían seguir adelante. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Silencio. Luego respuesta. Dijeron lo mismo básicamente. No querían problemas, solo buscaban suministros. Preguntaron si teníamos algo para comerciar. Comercio. El concepto era casi risible. ¿Qué teníamos para comerciar? Comida que necesitábamos para sobrevivir. Agua que no podíamos reemplazar. Herramientas que eran nuestra única ventaja. Pero Noel señaló algo. Ellos tenían movilidad. Podían alcanzar lugares que nosotros no podíamos. Podían buscar cosas específicas. Información valía. Grité otra vez. Ofrecí intercambio. Ellos nos traían suministros específicos de ubicaciones que yo especificaría. Nosotros compartíamos información sobre infectados, patrones de movimiento, refugios viables que habíamos identificado desde nuestra posición elevada. Silencio más largo. Consulta. Luego acuerdo tentativo. Bajé una lista escrita en papel, atada a cuerda. Baterías, combustible para estufa, comida enlatada específica, cartuchos calibre 12. Lista de deseos imposible. Subieron su propio papel. Preguntaban sobre rutas al sur, concentraciones de infectados, si habíamos visto helicópteros militares. Intercambio de necesidad. No esperaba que regresaran, pero lo hicieron 3 días después. Trajeron algunas baterías, 2 latas de combustible, comida miscelánea. No cartuchos, disculpa sobre eso. A cambio, bajamos información detallada. Bocetos de concentraciones de infectados, notas sobre horarios cuando eran más activos versus letárgicos. Advertencia sobre el grupo armado que habíamos visto ejecutar al camionero semanas atrás. Ellos escucharon, tomaron notas, dejaron los suministros en la base de la escalera, retrocedieron. Usamos cuerda para subir la carga. Transacción completa. Extrañamente civilizada. Fantasmas intercambiando con fantasmas. Se fueron hacia el sur. Nunca preguntamos nombres. Ellos nunca ofrecieron. En este mundo los nombres no importaban, solo capacidades y amenazas. Los suministros nuevos extendieron nuestro horizonte de supervivencia otra semana, quizás 10 días, pero el reloj seguía corriendo. Gavin empezó a hablar sobre movimiento, sobre que quedarse aquí era solo posponer lo inevitable. Eventualmente nos quedaríamos sin comida, sin combustible. El invierno se intensificaría. Estar atrapados aquí durante ventisca seria podría significar congelarse incluso con la estufa. Necesitábamos plan a largo plazo. Noel sacó el mapa. Empezó a identificar posibles destinos, granjas rurales, lo suficientemente lejos de autopistas para evitar concentraciones de infectados, pequeños pueblos, poblaciones de menos de 1000, teóricamente manejables, la instalación militar al norte, aunque probablemente perdida. Cada opción requería atravesar territorio, desconocido, en frío extremo, con provisiones limitadas. Cada opción era gamble desesperado, pero Gavin tenía razón. Quedarse también era gamble, solo más lento. La discusión se volvió tenisa. Gavin empujando por movimiento inmediato. Noel argumentando por esperar al deshielo de primavera, meses de distancia. Yo en medio, viendo méritos en ambos argumentos, incapaz de decidir. La fricción que habíamos evitado exitosamente comenzó a surface. Espacio apretado, estrés constante, futuros divergentes. Gavin acusó a Noel de cobardía, preferir muerte lenta a riesgo activo. Noel acusó a Gavin de imprudencia, disposición a desperdiciar nuestras vidas por falsa esperanza. Ambos me miraron para desempate. Rechacé decidir. Dije que necesitábamos más información, más tiempo. Compromiso débil que satisfizo a nadie.
La tensión se asentó como niebla fría. Conversaciones se volvieron transaccionales. Turnos de vigilancia pasados en silencio hostil. La grieta se ensanchaba. El 20º día, la radio nos dio razón para esperanza. Nueva transmisión clara, profesional. Estación de guardabosques en las montañas Ozark reportando comunidad estable. 50 supervivientes, recursos sostenibles, defensas efectivas. Invitando refugiados, proporcionando coordenadas específicas. Sonaba legítimo. Demasiado detallado para ser trampa. Demasiado específico para ser fantasía. Gavin estaba energizado, insistiendo que teníamos que intentarlo. Noel era escéptica pero tentada. Yo calculé distancia, 200 millas, dirección suroeste, a pie, en nieve, evitando infectados y otros peligros. Semanas de viaje, quizás imposible, pero la transmisión se repitió cada 6 horas, constante, real. La esperanza, esa cosa peligrosa, empezó a crecer. Comenzamos a planear seriamente. Ruta, suministros necesarios, timing. El viaje sería suicida, pero quedarse también lo era, solo más lentamente. Desesperación versus desesperación. Al menos el movimiento sentía como elección. Pasamos 2 días preparando. Inventario completo. Cada artículo evaluado por peso versus utilidad. Agua era más pesado pero absolutamente necesario. Comida seleccionada por calorías por onza. Herramientas reducidas a esenciales absolutos. Gavin limpiaba su escopeta por 100ª vez. 14 cartuchos. Munición limitada significaba que el arma era mayormente disuasión psicológica. Un disparo podría asustar amenazas humanas. Contra hordas de infectados era inútil. Nuestra verdadera defensa sería sigilo y velocidad. Evitar, no confrontar. Noel trazó ruta usando mapa topográfico y nuestras observaciones. Evitar autopistas completamente. Seguir líneas de árboles y elevaciones. Moverse solo durante día. Buscar refugio antes del anochecer. Refugios temporales cada noche. Autos, edificios pequeños, cualquier cosa elevada del suelo. Plan sólido en papel. Terror absoluto en realidad. La noche antes de nuestra partida planeada, ninguno durmió. Solo permanecimos despiertos, cada uno perdido en pensamientos. Yo revisaba y revisaba mi equipo, verificando cierres, asegurando correas, contando suministros otra vez. Ocupar manos para calmar mente. Gavin escribía algo. Carta quizás para su hija que nunca alcanzaría. Doblándola cuidadosamente, guardándola en bolsillo interior. Noel tenía ojos cerrados pero no dormía. Puedo decir por su respiración. Todos procesando la misma realidad. Mañana dejábamos la única seguridad que conocíamos. Cambiábamos refugio precario por incertidumbre total. Por probabilidad estadística de muerte. Pero quedarse significaba certeza eventual de muerte. Al menos el movimiento era activo. Al menos era elección. Me aferré a eso. Elección. En mundos sin elecciones, incluso elección terrible era algo. Entonces vino el sonido. Diferente del golpeo constante de infectados. Metal contra metal. Rítmico, intencional. Alguien en la escalera. Alguien subiendo. Nos congelamos. Gavin agarró su escopeta. El sonido continuó. Metódico. Profesional. Llegó a la plataforma. Luego golpes en la escotilla. No el aporreo aleatorio de infectados. Golpes específicos. Patrón. 323. SOS otra vez. Luego voz. Masculina. Joven. Desesperada. Rogando por entrada. Diciendo que estaba herido. Que infectados venían. Por favor, ayuda. La voz quebrándose. Sonaba real. Sonaba aterrado. Gavin me miró. Decisión mía otra vez. Recordé a Noel apareciendo de la misma forma. Recordé permitir a Gavin entrar. Cada decisión agregando complejidad, fricción, pero también capacidad. Cada decisión apostando que la humanidad compartida valía el riesgo. Me moví hacia la escotilla. Gavin puso mano en mi brazo. Sacudió cabeza. Demasiado conveniente, dijo. Noche antes de que partiéramos. Solo cuando estábamos más vulnerables. Posible trampa. Grupo más grande abajo, usando señuelo. Técnica común antes del colapso. Bandidos, saqueadores. La voz rogó otra vez. Más desesperada. Podía escuchar gemidos ahora. Dolor o actuación. Imposible saber. Noel susurró. Preguntó si podíamos verificar. Mirar a través de rendijas, confirmar que estaba solo. Me moví hacia posición donde podía ver la plataforma abajo. Luna proporcionaba luz tenue. Vi figura, acurrucada. Figura pequeña, juvenil. Sangre oscura en la ropa. Respiración visible en aire frío, jadeante, dolorosa. Miré más allá, buscando otros. Ninguno visible. Solo el chico. O era actor perfecto sabiendo que era observado. Paranoia versus compasión. El cálculo imposible del apocalipsis. Tomé demasiado tiempo decidiendo.
La decisión fue tomada por circunstancia. Los gemidos de infectados se hicieron audibles. Masa moviéndose, atraída por los sonidos del chico. La figura en la plataforma entró en pánico, golpeando la escotilla con más fuerza, gritando ahora, súplica convirtiéndose en terror desnudo. Los infectados alcanzaron la escalera. Podía escucharlos comenzar a trepar. El chico gritó, último ruego antes de que decidiera saltar o pelear o morir. Moví los pernos. Gavin maldijo, pero no me heí. Detuvo. Abrí la escotilla. Figura se lanzó hacia adentro, colapsando en el piso. Cerré la escotilla, reinstalé pernos. Afuera, sonido de infectados en la plataforma, golpeando donde el chico había estado segundos antes. Nos habíamos salvado, o condenado. El tiempo lo diría. Encendí linterna, apunté hacia nuestra nueva adición. No era chico, era niña, quizás 16, cara pálida, sangre empapando su costado, ojos asustados pero conscientes. Nos miraba a los tres, susurró gracias, luego desmayó. Noel se movió primero, instinto sobrepasando cautela. Revisó el pulso de la chica, luego la herida. Levantó la camisa empapada en sangre, corte profundo en el costado pero limpio, no mordida. Eso era lo primero que importaba. No mordida significaba no infectada, todavía humana, todavía salvable. Gavin mantenía distancia, escopeta lista, observando, buscando señales de trampa, engaño, amenaza secundaria. Yo saqué el botiquín de primeros auxilios, recurso precioso que habíamos preservado cuidadosamente. Gasa, cinta adhesiva médica, antiséptico. Noel trabajó eficientemente limpiando la herida. La chica se retorció gimiendo pero sin despertar completamente. Shock, probablemente. Pérdida de sangre, exposición al frío, trauma. Envolvimos la herida apretadamente, luego la cubrimos con mantas térmicas. Su respiración era superficial pero constante, estable por ahora. Gavin finalmente bajó el arma pero no se relajó. Ninguno de nosotros lo hizo. Esperamos que despertara. Tomó 2 horas. Cuando lo hizo fue gradual. Ojos parpadeando, confusión, luego pánico. Se sentó demasiado rápido, haciendo mueca de dolor al sentir la herida. Miró alrededor, procesando. 3 extraños mirándola en espacio confinado. Claustrofobia y miedo llenando su cara. Noel habló primero, voz calmada. Explicó dónde estaba, que estaba segura, que habíamos tratado su herida. La chica tocó el vendaje, sintió el apósito, asintió lentamente. Luego habló. Voz rasposa, garganta seca. Dijo su nombre, Maya. 17 años. Había estado con su familia huyendo hacia el norte, atacados por grupo de saqueadores 2 días atrás. Familia muerta. Ella escapó, herida. Había caminado, escondiéndose, sangrando. Vio nuestra luz hace horas, pequeño resplandor de linterna a través de rendija, único signo de humanidad en kilómetros. Había trepado, apostando todo en compasión de extraños. La historia podría ser verdad, sonaba verdadera, pero en este mundo, verdad y mentira se difuminaban. Gavin hizo preguntas, específicas, diseñadas para atrapar inconsistencias. ¿De dónde venía su familia? ¿Qué armas tenían los saqueadores? ¿Cuántos infectados había visto en ruta? Maya respondió cada una. Detalles consistentes, emoción apropiada. O era víctima genuina o mentirosa talentosa. Gavin parecía satisfecho eventualmente, o al menos resignado. Noel le ofreció agua. Maya bebió con avidez, demasiado rápido, tosiendo. Luego comida. Una barra energética que devoró en segundos. Hambre actuando como verdad propia. Compartimos lo que podíamos. No generosidad, solo pragmatismo. Necesitaba fuerzas y íbamos a movernos, porque ahora éramos 4. La ecuación había cambiado otra vez. Discutimos opciones después de que Maya durmió otra vez. Gavin argumentó por dejarla. Cruel pero práctico. Herida, adolescente, carga. Ralentizaría grupo ya lento. Consumiría recursos que apenas alcanzaban. Noel rechazó inmediatamente. No éramos animales. No abandonábamos gente por conveniencia. La tensión entre ellos reapareció, más aguda. Yo intervine. Maya venía. Decisión final. Pero tendría que contribuir cuando pudiera. Cargar su peso. Turnos de vigilancia cuando sanara. No pasajero, miembro. Gavin aceptó pero sin entusiasmo. Ajustamos planes. Esperaríamos 2 días más. Permitir que Maya se fortaleciera. Ajustar suministros para 4 personas. Recalcular todo. Cada día extra arriesgaba recursos más limitados. Cada día también permitía mejor preparación. Balanceo imposible. Decidimos esperar. Decisión que nos atormentaría. Los 2 días siguientes, Maya mejoró notablemente. Juventud y resiliencia trabajando a su favor. La herida estaba limpia, sin infección. Dolor disminuyendo. Podía moverse lentamente pero funcionalmente. Hablaba más, compartiendo detalles de su vida antes.
Estudiante de secundaria, equipo de natación, familia normal, suburbana, completamente sin preparación para el fin del mundo. Madre muerta en el primer día. Padre y hermano llevándola al norte, buscando refugio que solo existía en rumores. Nos contó sobre los saqueadores, cómo habían parecido amigables inicialmente, ofreciendo ayuda, luego revelando verdadera naturaleza, violencia por deporte, su padre peleando, comprando segundos para que ella corriera. Último sacrificio. Contó esto sin lágrimas, más allá del llanto, shock traumático o aceptación, probablemente ambos. Maya preguntó sobre nuestro plan. Le contamos sobre la transmisión de radio, la comunidad en Ozark, las 200 millas imposibles. Ella escuchó, luego asintió. Mejor que quedarse aquí esperando morir lentamente, dijo, hecho directo de las palabras de Gavin. La juventud carecía de la cautela que la experiencia enseñaba, o quizás solo veía más claramente. Sin esperanza de refugio, solo había supervivencia momento a momento hasta que la suerte se acabara. Al menos el movimiento era acción. Incluso acción condenada era mejor que pasividad. Su presencia cambió la dinámica. Noel se volvió menos ansiosa, instinto protector activado. Gavin se ablandó marginalmente, dureza militar quebrada por recordatorio de por qué había estado viajando. Hija que nunca alcanzó. Maya como proxy. Yo me sentí responsabilidad nueva, peso agregado. 4 vidas dependiendo de decisiones correctas. Presión aplastante. El último día en la torre fue extraño, ritualístico casi. Cada uno realizando chequeos finales, tocando superficies que habíamos llegado a conocer íntimamente. Este espacio de metal había sido prisión y refugio. Nos había mantenido vivos, cuando afuera era muerte. Dejarlo parecía traición, aunque lógica exigía movimiento. Preparamos paquetes finales, distribuyendo peso basado en capacidad. Gavin llevaba más pesado, carga de arma y munición balanceando con provisiones reducidas. Noel tomaba herramientas esenciales, equipo de navegación. Yo llevaba agua principalmente, botellones compartidos. Maya, aún recuperándose, llevaba carga más liviana pero todavía significativa. Cada gramo contaba. Verificamos ruta una última vez. Primera etapa. Alcanzar línea de árboles 2 millas al suroeste. Cobertura, protección del viento, posición para evaluar siguiente movimiento. Parecía posible. Quizás era. El amanecer del día 24 llegó claro y brutalmente frío. Temperatura había caído durante la noche. El aire cortaba pulmones al respirar, pero visibilidad era perfecta. Podíamos ver millas, mapear ruta visual, identificar amenazas, ventaja táctica que compensaba parcialmente el frío. Comimos última comida caliente, sopa, enlatada calentada en la estufa. Desperdicio de combustible pero permitido. Ritual final. Saboreamos cada cucharada sabiendo que comida caliente sería rara adelante. Luego apagamos la estufa. Dejamos combustible restante, demasiado pesado para llevar, demasiado valioso para destruir. Quizás otro superviviente lo encontraría, quizás regresaríamos. Fantasías reconfortantes que ninguno creía. Sellamos la escotilla desde dentro última vez. Verificamos equipo, preparamos para descenso. Punto de no retorno. Gavin abrió la escotilla. El descenso fue operación cuidadosa. Gavin primero, escopeta lista, escaneando. Luego Noel, herramientas tintineando suavemente. Maya siguiente, moviéndose despacio pero sin ayuda. Yo último cerrando escotilla detrás, dejándola sin asegurar. Mensaje a quien viniera después. Refugio disponible. Solidaridad de supervivientes. O ingenuidad estúpida. Bajamos la escalera, paso por paso. El metal helado quemaba incluso a través de guantes. A mitad de camino miré hacia el paisaje. Blancura interminable, interrumpida por formas oscuras de autos muertos y edificios distantes. Hermoso de forma terrible. Mundo purgado de humanidad. Llegamos a la base. Los infectados estaban dispersos ahora, figuras solitarias vagando sin propósito. La barrera que habíamos construido funcionaba todavía. Ninguno cerca de la escalera. Ventaja temporal. Nos movimos. Caminar en nieve profunda era trabajo exhaustivo. Cada paso requería esfuerzo consciente, levantando rodillas, alto, empujando hacia adelante. En minutos, músculos de muslos quemaban. Respiración se volvía trabajosa, vapor congelándose en bufandas alrededor de bocas. Formamos línea, Gavin liderando, rompiendo rastro. Más fácil para quienes seguían, pisando sus huellas compactadas. Rotaríamos posiciones cada hora para distribuir agotamiento. Primera hora fue silenciosa excepto por crujido de nieve y respiración pesada. Concentración total en movimiento. No pensar adelante, solo siguiente paso. Meditación, de supervivencia.
A media milla pasamos primer infectado. Congelado sólido, figura de hielo grotesca. Ojos abiertos preservados en muerte. O no muerte. Imposible saber si algún chispa de conciencia permanecía atrapada en carne congelada. Pensamiento que atormentaría sueños después. Una milla. Gavin levantó mano, señal para detener. Todos congelamos. Él señaló adelante. Movimiento entre autos. Múltiples figuras. Grupo de infectados, quizás docena. Alimentándose sobre algo. Animal o... Esperábamos que fuera animal. Demasiado lejos para identificar. Estaban en nuestra ruta directa. Opciones: rodear, agregando tiempo y distancia, o esperar que pasaran, desperdiciando luz del día, o intentar pasar sigilosamente. Cada opción tenía riesgo. Gavin señaló desvío. Agregaría media milla pero evitaría confrontación. Asentimos. Ajustamos dirección, moviendo en arco amplio. El grupo de infectados continuó su terrible banquete, sin notar. 40 metros más cercanos podía escuchar sonidos, húmedos, desgarradores. Aparté ojos. Algunos conocimientos no mejoraban supervivencia, solo agregaban pesadillas. 2 horas, tiempo de rotar. Noel tomó punto. Su ritmo era diferente, más corto pero más constante. Ajustamos. Las variaciones mantenían músculos diferentes comprometidos, prevenían fatiga concentrada. Maya estaba luchando, podía verlo. Cara pálida, respiración demasiado rápida. Pero no se quejó, no pidió descanso. Orgullo o miedo de ser carga, probablemente ambos. Alcanzamos. Elevación menor, pequeña colina que proporcionaba perspectiva. Nos detuvimos escaneando horizonte. La línea de árboles visible, quizás otra milla, alcanzable antes del anochecer si manteníamos ritmo. Detrás podía ver la valla publicitaria. Torre solitaria sobre blancura. Se veía imposiblemente alta, imposiblemente frágil. Hogar por 24 días. Ahora solo estructura. La distancia hacía evidente cuán vulnerable había sido y cuánto habíamos apostado en metal y esperanza. Tercera hora. Yo tomé punto. Rompí rastro, era meditativo de forma extraña. Universo reducido a siguiente paso. Próximo empujón. Sin preocupación por pasado o futuro lejano. Solo presente inmediato. Los músculos gritaban pero mente callaba. Trade-off aceptable. Escuchaba a otros detrás. Gavin respirando constante. Entrenamiento militar evidente incluso en agotamiento. Noel ocasionalmente ajustando correas. Equipo resonando suavemente. Maya con pausas en respiración, dolor de herida flareando probablemente, pero continuando, todos continuando, porque alternativa era quedarse inmóvil, y quedarse inmóvil era morir. Media hora después, Gavin señaló estructura adelante, edificio pequeño, granero quizás, potencial refugio, también potencial riesgo. Edificios atraían tanto supervivientes como infectados, buscadores versus cazadores. Necesitábamos verificar antes de comprometernos. Nos acercamos con cautela. El granero estaba medio colapsado, techo hundido bajo peso de nieve, puertas colgando abiertas, sin huellas recientes cerca, solo superficie nevada inmaculada. Señal prometedora. Nada vivo había estado aquí en días. Gavin entró primero, escopeta levantada, despacio verificando cada sombra. Hizo señal. Despejado. Entramos. El interior era oscuro, olía a madera podrida y aislamiento de paja vieja, pero estaba protegido del viento. Temperatura dentro quizás 10 grados más cálida que afuera. Diferencia masiva. Nos agrupamos, bajando paquetes, permitiendo que cuerpos descansaran por primera vez en horas. Maya colapsó contra pared cara gris. La herida sangraba ligeramente otra vez. Esfuerzo reabriendo bordes curados. Noel revisó, aplicó presión, ajustó vendaje. Necesitábamos descanso extendido aquí. Negociar entre recuperación de Maya y consumo de luz del día. Decidimos 30 minutos. No más, suficiente para estabilizar a Maya, comer algo, hidratarnos. Compartimos agua, mordimos barras energéticas, comida sin sabor que solo servía como combustible. Gavin exploró más profundo en el granero. Encontró escalera al loft, trepó, verificando. Llamó hacia abajo, vista mejor desde arriba. Podía ver kilómetros, posición de vigilancia ideal. También ruta de escape si infectados nos rodeaban. Solo una salida abajo era táctica pobre. 2 salidas, incluso si una era ventana de loft, era estratégicamente superior. Asentí aprobación. Gavin tenía mente para esto. Supervivencia era campo de batalla. Él lo entendía instintivamente. Cuando tiempo acabó, ayudamos a Maya a levantarse. Ella apretó dientes, asintió determinación. Lista, continuamos. La línea de árboles esperaba. Refugio relativo. Primera etapa completa. Media hora más tarde alcanzamos los árboles. Pinos densos, ramas cargadas de nieve.
mundo diferente aquí. El viento cortaba menos, bloqueado por vegetación. Sonido cambiaba, amortiguado por agujas. Luz filtrada en rayos verdes. Casi tranquilo, casi hermoso. Si olvidabas el contexto. Penetramos 50 metros adentro antes de detenernos. Suficientemente profundo para invisibilidad desde exterior. Suficientemente cerca para escape rápido si necesario. Encontramos pequeño claro, ramas superiores formando algo como dosel, menos nieve en suelo. Decidimos establecer campamento nocturno aquí. Primera noche afuera desde que trepé la valla publicitaria. El pensamiento llenaba estómago con plomo, pero no había alternativa. Establecimos rutina. Gavin vigilancia. Noel preparando área, despejando nieve, creando superficie tan seca como posible. Maya y yo reuniendo ramas, caídas. Combustible para fuego pequeño, controlado. El debate sobre fuego fue intenso. Gavin contra, demasiado visible, demasiado riesgoso. Noel a favor, necesario para evitar hipotermia. Temperatura seguía cayendo con el sol descendiendo. Sin fuego, con ropa húmeda de sudor y nieve, el frío nos mataría antes del amanecer. Yo decidí, fuego pequeño, solo 2 horas, apagado completamente antes de completa oscuridad. Compromiso que nadie amaba pero todos aceptaban. Usamos encendedor precioso, llama, lamiendo madera seca. El fuego creció tímido primero, luego más confiado. Calor radiando en olas preciosas. Nos agrupamos cerca, descongelando dedos, rostros, almas. Por 2 horas éramos humanos otra vez. No supervivientes, no fugitivos. Solo personas alrededor de fuego. Hablamos, pequeñas cosas, recuerdos de antes, comida favorita, lugares queridos, normalidad robada temporalmente del abismo. Sabía que era peligroso. Permitir comodidad, conexión, hacía perder más doloroso. Pero necesitábamos esto. Combustible espiritual tan necesario como calórico. Cuando el tiempo acabó, apagamos el fuego metódicamente. Nieve sobre brasas, verificando que ningún resplandor permanecía. Oscuridad descendió completa. Sin luna esta noche, nubes bloqueando estrellas. Negrura absoluta bajo dosel de árboles. Establecimos turnos de vigilancia, 2 horas cada uno. Gavin primero. Nos acomodamos tan bien como pudimos, compartiendo mantas térmicas, conservando calor corporal. El suelo era duro. Frío penetrando desde abajo. Imposible ponerse cómodo, pero agotamiento superaba incomodidad. Cerré ojos, esperando que sueño viniera. Vino, pero traía sueños oscuros, persecuciones sin fin, gritos sin rostro, torre cayendo, precipitándome. Desperté durante mi turno, aliviado de escapar subconsciencia. Tomé posición vigilando. La oscuridad era completa. Solo podía escuchar, viento en ramas, nieve ocasionalmente cayendo de dosel. Respiración de otros durmiendo, y más lejos, gemidos distantes, infectados llamando en noche, sonido que helaría sangre si hubiera sangre caliente restante para helar. El amanecer llegó gris y sin entusiasmo. Nadie había dormido bien, todos moviéndose rígidos, músculos protestando noche en suelo congelado. Desayunamos raciones frías, agua helada que dolía en dientes, verificamos equipos, ajustamos cargas. Maya peor esta mañana. Fiebre quizás, infección estableciéndose a pesar de precauciones. Necesitaba antibióticos que no teníamos. Necesitaba descanso real que no podíamos dar. Lo mejor que podíamos ofrecer era continuar. Alcanzar la comunidad de Ozark. Esperanza de medicina real. Falsa esperanza probablemente, pero mejor que ninguna esperanza. Gavin verificó su rifle, contó munición otra vez. 14 cartuchos. Número no había cambiado. No cambiaría a menos que disparara. Y disparar solo traía problemas. Mantra de supervivencia, ser fantasma, invisible, inaudible, inexistente hasta que absolutamente necesario existir. Comenzamos día 2. Ruta a través de bosque era más difícil que terreno abierto. Nieve menos profunda pero terreno irregular. Raíces ocultas, troncos caídos, pendientes inesperadas. Velocidad reducida pero cobertura aumentada. Trade-off aceptable. Nos movimos en silencio, cada uno conservando energía. El bosque se sentía temporal. Podría ser cualquier invierno, cualquier año, excepto por ausencia, sin pájaros, sin ardillas, sin sonidos de vida animal. El virus había matado discriminadamente o ecosistema había colapsado. Resultado era mismo. Silencio antinatural, solo nuestros pasos rompiendo quietud. 2 horas adentro Noel señaló huellas, recientes, grandes, oso quizás o alce, prueba de vida grande todavía existente, reconfortante y aterrorizante. Naturaleza continuaba, indiferente a drama humano. Predadores todavía cazaban, presa todavía huía. Solo humanos habían perdido su lugar. A mediodía,
Alcanzamos borde del bosque. Se abría campo abierto, cultivado alguna vez, ahora océano blanco sin rasgos. Al otro lado, visible en distancia, complejo de edificios. Granja, identificó Noel. Operación grande por apariencia. Múltiples estructuras. Silo, granero, casa principal, posible fuente de suministros, también posible trampa. Lugares obvios atraían buscadores, humanos e infectados. Discutimos opciones. Rodear agregaba horas. Investigar arriesgaba contacto. Pero suministros, especialmente medicina para Maya, valían riesgo calculado. Votamos. 3 por investigar. Maya absteniéndose. Fiebre haciéndola apática. Decisión. Tomada. Esperaríamos hasta tarde en tarde cuando luz fallara. Acercarnos bajo cobertura de crepúsculo. Reconocimiento primero. Solo entrar si parecía seguro. Plan sólido que probablemente fallaría. Planes siempre fallaban, pero intentar era imperativo. Pasamos tarde escondidos en línea de árboles observando la granja. Durante horas no vimos movimiento, ningún humo de chimeneas, ninguna luz en ventanas. Edificios parecían abandonados, pero apariencias mentían. Esperamos. Paciencia era supervivencia. Sol comenzó descenso, sombras alargándose. Gavin hizo gesto. Tiempo de moverse. Dejamos paquetes principales con Maya, llevando solo lo esencial. Más rápidos, más ligeros, más capaces de huir. Ella protestó débilmente, queriendo ayudar. Noel fue firme. Maya quedaba escondida, conservando fuerza. Regresaríamos en una hora máximo. Si no regresábamos, ella debía dirigirse sur, evitar la granja, continuar sola hacia Ozark. Maya asintió, ojos vidriosos por fiebre. Dudaba que pudiera hacer viaje sola. Pero no dije eso. Esperanza mentirosa era mejor que desesperación verdadera. 3 de nosotros atravesamos el campo. Movimiento cruzado, usando cada ondulación de terreno como cobertura. Militar, casi. Gracioso como supervivencia enseñaba táctica. O quizás instinto antiguo, cazador, recolector, presa. Acercándonos a territorio desconocido donde muerte esperaba pacientemente. Alcanzamos primer edificio, cobertizo de herramientas. Gavin verificó interior. Despejado. Herramientas, todavía allí, alineadas ordenadamente, como si dueño planeara regresar mañana. Fantasma de normalidad. Siguiente estructura. Granero grande. Puertas cerradas. Gavin probó cerradura. Abierta. Empujó puerta lentamente, bisagras chirriando. Sonido que cortaba noche. Congelamos esperando reacción. Ninguna. Entramos. Interior era caverna de sombras. Olor a heno y maquinaria. Y algo más. Olor debajo. Dulce. Podrido. Muerte. Cuerpo en algún lugar aquí. O muchos cuerpos. Respiramos por bocas tratando de evitar olor. Linterna revelaba interior lentamente. Encontramos primer cuerpo en establo trasero. Agricultor, presuntamente. Edad indeterminada, descomposición avanzada. Balazo en cabeza. Pistola cerca de mano. Suicidio. Historia contándose. Cuando mundo terminó, él terminó también. Eficiente. Final. Tragedia personal en universo de tragedias. Buscamos lo práctico, ignorando lo humano. Encontramos maletín médico en oficina anexa. Victoria. Adentro, antibióticos, vendajes, analgésicos. Tesoro. Invaluable. Noel lo agarró metiéndolo en mochila. Continuamos buscando. Comida enlatada en despensa. Galones de agua. Combustible diésel en tanque exterior. Demasiado para llevar todo, pero podíamos tomar esenciales. Llenar paquetes hasta capacidad. Trabajamos eficientemente, silenciosamente. Cada artículo evaluado, elegido o dejado. Matemática fría de supervivencia. 30 minutos adentro, habíamos reunido carga significativa, listos para partir. Entonces escuchamos motor, vehículo, acercándose, sonido distintivo en silencio de apocalipsis, camión por ruido de motor, viniendo rápido por camino de granja. Nos congelamos. Opciones, esconderse aquí, esperar que pasaran, o huir, arriesgar ser vistos. Gavin decidió, esconder. Apagamos linternas. Nos presionamos en rincón oscuro detrás de equipo agrícola. Esperamos. El camión llegó, motor desacelerando, puertas abriéndose, voces, múltiples personas, hablando casualmente, casi riendo. Sonido obsceno en este mundo. Se movían hacia la casa principal, no el granero. Todavía no, pero investigarían estructuras eventualmente. Buscadores como nosotros. Escuché conversación fragmentada. Hablaban sobre redada exitosa, suministros en pueblo cercano. Mencionar otros supervivientes, esquivados o eliminados. Tono casual sobre violencia, saqueadores, no supervivientes tratando de ayudar, depredadores aprovechando colapso.
Exactamente lo que Maya había descrito. Exactamente lo que habíamos temido encontrar. Permanecimos inmóviles. Respiración superficial. Minutos arrastrándose como horas. Podía escucharlos en casa, moviendo cosas, saqueando. Eventualmente vendrían aquí. Certeza. Gavin preparó escopeta. 14 cartuchos contra números desconocidos. Si venían, si nos encontraban, tendría que disparar. Ruido atraería infectados. Atraería más problemas. Pero captura por depredadores humanos era peor que enfrentar infectados. Mucho peor. Esperamos. Puño de miedo apretando entrañas. Luego fortuna. Finalmente aliada. Radio en Nino Tolino. Camión crepitó. Mensaje audible incluso desde granero. Otro grupo reportando horda grande moviéndose desde oeste. Necesitaban ayuda. Los saqueadores discutieron. Decidieron responder. Más recompensa potencial que investigar granja completamente saqueada. Motores arrancando. Camión partiendo. Sonido retrocediendo en distancia. Esperamos 10 minutos completos después de que silencio regresara. Luego nos movimos. Rápido. Abandonando precaución por velocidad. Cargamos suministros. Salimos del granero. Corrimos través del campo hacia línea de árboles. Maya todavía estaba donde la dejamos. Inconsciente casi, fiebre consumiéndola. Noel inmediatamente administró antibióticos, dosis doble. Riesgoso pero necesario. Infección estaba ganando. Sin tratamiento agresivo, Maya moriría en días. Los antibióticos necesitaban tiempo para trabajar. Tiempo que no teníamos aquí. Los saqueadores regresarían. Necesitábamos distancia. Pero Maya no podía caminar. No ahora. Gavin sugirió dejarla. Díjolo. Que todos pensábamos, pero nadie querría decir. Ella ralentizaba grupo. Sus posibilidades eran mínimas, incluso con medicina. Nuestras posibilidades mejoraban sin ella. Lógica fría. Correcta matemáticamente. Monstruosa moralmente. Noel rechazó. Gritó casi. Susurro furioso. No abandonábamos gente. No éramos ellos. La humanidad era lo único que nos separaba de depredadores. Yo estaba atrapado. Ambos argumentos válidos. Ambos imposibles. Decidí. Maya venía. Improvisaríamos camilla. Turnos cargando. Más lento pero posible. Decisión tomada por corazón, no cabeza. Primera vez desde que esto comenzó. Probablemente nos mataría a todos, pero moriríamos humanos. Construimos camilla de ramas y cuerdas. Primitiva pero funcional. Colocamos a Maya encima asegurándola. 2 personas cargando simultáneamente adelante y atrás. Tercera persona explorando, rotando. Comenzamos marcha nocturna. Imposiblemente difícil. Cada paso requería coordinación. Terreno invisible amenazaba tobillos. Ramas enganchaban. Camila. Maya gemía con cada sacudida, dolor penetrando estupor de fiebre. Progreso medido en metros, no kilómetros. 1 hora produjo quizás media milla. Matemática terrible. A este ritmo Ozark estaba meses lejos. Pero continuamos. Alternativa era parar. Parar era morir. Entonces continuamos. Paso tras paso. Intercambiando posiciones cada 15 minutos. Agotamiento absoluto estableciéndose. Músculos gritando. Manos sangrando donde cuerda cortaba palmas. Pero continuando. Siempre continuando. El amanecer encontró a grupo destruido. Habíamos hecho quizás 2 millas. Nos colapsamos en claro pequeño. Ninguna energía para establecer campamento apropiado. Solo caer. Maya deliraba, hablando incoherencias. Fiebre persistía a pesar de antibióticos. Necesitaba más tiempo. Necesitaba refugio real. Hospital. Imposibilidades. Gavin revisó mapa con ojos vidriosos por fatiga. Identificó pueblo pequeño 5 millas al sur. Posible refugio, posibles suministros, posibles más problemas. Pero meta, alcanzable. Quizás, dormiríamos aquí algunas horas. Intentar recuperar algo de fuerza. Luego empujar hacia pueblo. Última apuesta. Establecimos vigilancia. Gavin primero. Caí en sueño instantáneamente. Sin sueños esta vez. Solo oscuridad. Misericordiosa. Vacía. Desperté a Noel sacudiéndome. Su cara mostraba miedo. Señaló. A humo visible en distancia, dirección de la granja. Grande. Negro. Columna elevándose. Incendio. Los saqueadores regresando y encontrando evidencia de nuestra visita. O infectados causando destrucción aleatoria. O simple accidente. No importaba causa. Importaba que humo atraía atención. Marcaba área. Traería investigadores. Humanos e infectados. Necesitábamos movernos. Ahora. Despertamos a Gavin. Intentamos despertar a Maya, pero fiebre la tenía. Cargamos camilla. Comenzamos otra marcha. Día 3. Cuerpos protestando cada movimiento. Pero miedo proporcionaba combustible que comida no podía. Miedo a ser atrapados.
miedo a fallar, miedo a morir aquí, tan cerca de posible salvación. Movimiento se volvía mecánico, no pensar, solo hacer. Pie derecho, pie izquierdo, ajustar agarre, continuar. Mantra de supervivencia. 2 horas después cruzamos carretera. Pavimento visible bajo nieve barrida por viento. Seguimos paralelos usando la carretera como navegación pero manteniéndola a distancia. Carreteras eran arterias de civilización antigua. Ahora eran zonas de matanza. Concentraciones de infectados vagaban rutas antiguas. Memoria muscular guiando movimiento. Sin mente. Vimos grupos en distancia. Docenas moviéndose como rebaños. Hermoso de forma horrible. Coordinación emergente sin líder. Como pájaros formando bandadas. Cardumen de peces girando. Biología, no inteligencia. Los evitamos. Amplios desvíos que agregaban distancia pero preservaban invisibilidad. Tarde en tarde, edificios del pueblo aparecieron en horizonte. Estructuras bajas, iglesia con aguja, torre de agua, señales de civilización, o lo que quedaba. Media hora más de marcha torturosa. Alcanzamos límites del pueblo. Señal de bienvenida todavía de pie. Falsamente alegre. Población 847. Pasado. Población ahora. Desconocida. Entramos territorio desconocido. Cruzando umbral hacia esperanza o trampa. Solo el tiempo revelaría cuál. El pueblo era tumba, no metáfora. Descripción literal. Cuerpos congelados en las calles, preservados en posiciones finales. Algunos habían estado huyendo, otros luchando, otros simplemente colapsados donde el virus los tomó. Invierno había convertido escena de masacre en museo de cera grotesco. Caminamos entre estatuas de muerte, buscando refugio funcional. La mayoría de estructuras mostraban daño. Ventanas rotas, puertas arrancadas, evidencia de pánico, saqueo, violencia final. Gavin señaló hacia iglesia. Construcción sólida, pocas ventanas bajas, fácil de defender. Nos dirigimos hacia allá, arrastrando camilla con malla. La puerta principal estaba cerrada. Gavin la golpeó esperando respuesta. Ninguna. Forzó entrada. Interior era oscuro, frío como cripta, pero vacío. Sin cuerpos, sin infectados. Refugio. Arrastramos a malla adentro, cerramos puertas, las aseguramos con bancos. Primera seguridad real en días. Me permití respirar. Exploramos sistemáticamente. Nave principal vacía. Bancos alineados perfectamente. Alguien había mantenido orden hasta el final. Pequeña oficina en parte trasera contenía suministros básicos. Agua embotellada. Algunas latas de comida. No mucho, pero algo. Sótano accesible por trampilla. Gavin bajó primero. Linterna explorando oscuridad. Llamó hacia arriba. Espacio de almacenamiento. Más suministros. Mantas. Ropa vieja de donaciones. Calentador de propano portátil con tanque medio lleno. Victoria inesperada. Subimos todo útil. Establecimos espacio en oficina trasera. Habitación pequeña más fácil de calentar. Encendimos calentador cuidadosamente, monitoreando ventilación. Calor comenzó a llenar espacio. Primera vez verdaderamente cálidos en días. La diferencia era transformadora. Dedos descongelando, músculos relajando. Podía pensar nuevamente sin que cada pensamiento fuera interrumpido por temblores. Maya permanecía febril pero estable. Los antibióticos finalmente trabajando quizás, o juventud resistiendo. Necesitaba tiempo, calor, descanso. Lo que teníamos aquí temporalmente. Decidimos quedarnos 2 días mínimo. Permitir recuperación, reorganizar suministros, planear siguiente etapa. Gavin no estaba contento con demora, pero aceptaba necesidad. Establecimos rutina. Turnos de vigilancia. 1 en campanario de iglesia donde visión era clara. Vistas de millas en todas direcciones. Podíamos ver amenazas aproximándose. Ventaja táctica que compensaba vulnerabilidad de quedarse estacionarios. Primera noche en iglesia, todos dormimos profundamente. Calor y seguridad relativa permitiendo verdadero descanso. Desperté sintiendo casi humano. Dolor muscular había disminuido de agonía a molestia. Pequeña mejora que parecía milagrosa. Día 4, amaneció con tormenta nueva. Nieve, cayendo gruesa. Visibilidad reducida a metros. Bendición disfrazada. No podíamos movernos, pero tampoco nada podía movernos contra nosotros fácilmente. Usamos tiempo productivamente. Noel mapeó ruta detallada hacia Ozark, identificando puntos de referencia, refugios potenciales. Gavin hizo inventario completo de armas y munición. 14 cartuchos todavía. Número sin cambiar. También encontró caja de herramientas en sótano. Improvisó armas cuerpo a cuerpo. Tubería con punta afilada. Mazo pesado. Primitivo pero efectivo. Silencioso. Mejor que arma de fuego en muchas situaciones. Yo organicé suministros por prioridad. Esenciales absolutos versus útiles versus deseables.
Cálculo cruel de qué llevar, qué abandonar. Peso era enemigo tan mortal como infectados. Maya despertó esa tarde, fiebre finalmente rota. Débil pero consciente. Habló con claridad por primera vez en días. Preguntó dónde estábamos, cuánto tiempo había pasado. Le explicamos. Ella procesó. Luego lloró. No por dolor físico, por culpa, por ralentizarnos, poner en riesgo, consumir recursos. Noel la consoló. Palabras gentiles sobre humanidad y valor de vida. Yo observaba, sintiendo algo cambiar. Este apocalipsis había revelado quiénes éramos realmente. Gavin era guerrero, reducido a esencia de supervivencia táctica. Noel era cuidadora, humanidad preservada contra todo odio. Maya era superviviente, más fuerte de lo que sabía. Y yo, observador, técnico, calculador de probabilidades, ni héroe ni villano, solo hombre, tratando de mantener máquina de supervivencia funcionando. Verdad no gloriosa pero honesta. Durante vigilancia esa noche vi luces en distancia, vehículo moviéndose por carretera principal, deteniéndose ocasionalmente explorando edificios, saqueadores quizás o supervivientes como nosotros. Imposible distinguir desde distancia. Observé por hora. Eventualmente se movieron fuera de vista. Reporté a Gavin cuando rotamos turnos. Él asintió gravemente, compartiendo pueblo, aunque no directamente. Necesitábamos partir pronto. Mientras más gente, más posibilidad de conflicto. Recursos limitados creaban competencia inevitable. Humanidad tenía límites cuando supervivencia estaba en juego. Habíamos visto evidencia repetidamente. Mejor evitar prueba de nuestra propia humanidad. Mejor fantasmas invisibles que jugadores en juego de suma cero. Día 5 trajo desarrollo inesperado. Maya suficientemente fuerte para caminar distancias cortas. No podría marcha completa, pero progreso significativo. Redujimos necesidad de camilla. Aumentamos movilidad. La noticia elevó ánimos mensurablemente. Progreso finalmente. Decidimos partir mañana al amanecer. Último día preparando. Gavin y yo exploramos pueblo mientras luz era buena. Buscamos específicamente vehículo funcional. Gasolina estaba problemática, envejecida, pero autos diésel podrían arrancar. Encontramos pick-up en garage. Baterías muertas, pero motor parecía sólido. No teníamos cables de arranque, pero teníamos herramientas, conocimiento. Pasamos tarde trabajando. Retiramos batería de otro vehículo más nuevo e instalarla en pick-up. Llenamos tanque con diésel de la granja que habíamos traído. Momento de verdad. Giré llave. Motor tosió, protestó, luego rugió. Sonido más hermoso y más aterrador. Movilidad restaurada, pero también visibilidad. Ruido atrayendo todo en millas. Apagué motor inmediatamente. Solo necesitaba saber que funcionaba. Mañana lo usaríamos. Viaje rápido fuera de pueblo hacia próximo punto de referencia. Días de caminata reducidos a horas de manejo. Riesgo de exposición, ruido, ser rastreados. Pero ganancia en velocidad, protección de elementos. Ecuación favorecía vehículos si usábamos inteligentemente. Impulsos cortos, luego abandonar. Saltar vehículos. Impredecibles. Gavin aprobaba táctica. Regresamos a iglesia mientras luz fallaba. Última noche aquí. Compartimos comida caliente, lujo del propano. Hablamos sobre antes, vidas dejadas atrás. Gavin describió su hija, recuerdos fragmentados. Noel habló sobre inspeccionar torres, soledad elegida que ahora parecía entrenamiento para apocalipsis. Maya compartió recuerdos de familia, dolor todavía fresco pero empezando a cicatrizar. Yo hablé sobre trabajo, rutinas mecánicas que habían compuesto vida, no emocionante pero estable. Estabilidad ahora parecía paraíso perdido. Noel preguntó qué haríamos si Ozark era real, si encontrábamos comunidad sostenible. ¿Nos quedaríamos? ¿Reconstruiríamos? Pregunta pesada. Gavin respondió primero. Dijo que solo quería vivir lo suficiente para importar, para que su muerte eventual tuviera testigos, significado. Maya dijo que quería aprender, convertirse en útil, curar si posible, defender si necesario. Noel expresó deseo de construir estructuras físicas y sociales, crear orden desde caos. Yo no tenía respuesta. Sobrevivir era objetivo completo. Más allá era abstracción que no podía procesar. Dijeron que estaba bien, suficiente foco en presente. Futuro llegaría o no. Preparar era inútil, solo responder. Sabiduría de apocalipsis. Nos asentamos para última noche en iglesia. Turnos como siempre, pero también despedida tácita de refugio temporal. Mañana volvíamos a ser nómadas. El amanecer llegó claro. Buen presagio o falsa esperanza. Empacamos eficientemente, practica haciendo proceso casi automático. Cargamos pick-up. Maya sentándose en cabina. Lujo de asiento real. Resto del espacio lleno con suministros. Gavin en conductor. Más experiencia con vehículos tácticos. Noel navegando. Yo en cama del pick-up.
Vigilancia posterior. Posición expuesta pero necesaria. Motor rugió nuevamente, sonido obsceno en silencio matutino. Nos movimos abandonando pueblo fantasma. Velocidad era exhilarante y aterrorizante. 40 millas por hora en carretera nevada. Distancia consumiéndose, pero también visibilidad total. Cualquier cosa mirando vería, escucharía, sabría. 15 minutos después, problemas aparecieron. Barricada en carretera, autos empujados juntos, bloqueando paso. Deliberado, táctica de CE. Emboscada. Gavin desaceleró evaluando. Podíamos retroceder, encontrar ruta alternativa, o forzar paso, empujar barricada. Mientras considerábamos, decisión fue tomada. Disparos. Balas impactando capó del pick-up. Gavin gritó, pisó acelerador. Camión saltó adelante. Más disparos. Vidrio trasero explotando. Fragmentos lloviendo. Pude ver tiradores ahora. 3 figuras en edificios flanqueando barricada. Emboscada clásica. Gavin dirigió camión hacia brecha en barricada. Espacio estrecho. Metal. Raspando metal. Horrible sonido. Pero pasamos. Velocidad salvándonos. Disparos continuaron, luego cesaron. Distancia aumentando. Escape. Verificamos heridas. Maya tenía corte de vidrio en mejilla, superficial. Resto ilesos. Milagro o suerte. No importaba. Supervivencia contaba. Abandonamos camión 5 millas después. Tanque todavía tenía combustible, pero riesgo de ser rastreados era real. Dejamos en bosque, camuflado con ramas. Quizás regresaríamos. Probablemente no. Continuamos a pie. Ritmo. Razonable ahora. Maya mejorando diariamente. Días fundidos juntos. Caminar, esconderse, dormir. Evitar infectados, evitar humanos. La tierra nevaba parecía infinita, pero mapa mostraba progreso. Millas acumulándose. Ozark acercándose. La transmisión de radio continuaba. Cada noche Noel sintonizaba. Comunidad todavía allí, todavía transmitiendo. Constancia sugería legitimidad. Esperanza crecía. Planta frágil en suelo congelado. Peligrosa pero necesaria. Sin esperanza, sin razón para continuar. Solo desesperación y colapso eventual. Día 9 encontró al grupo transformado. Más delgados, más duros, más eficientes. Máquinas de supervivencia afinadas por necesidad. Hablábamos menos, conservando energía. Pero conexión profundizaba. Dependencia mutua creando lazos más fuertes que amistad anterior. Confianza ganada en crisis. Probada repetidamente. Gavin había dejado rigidez militar, aceptando grupo como unidad familia. Noel mantenía humanidad pero agregaba pragmatismo. Maya había madurado. Años en días, inocencia quemada, resiliencia revelada. Yo había aprendido que supervivencia requería más que cálculo, requería conexión. Aislamiento era muerte lenta. Comunidad, aunque pequeña y temporal, era vida. Lección dolorosa pero vital. Día 12 trajimos vista de montañas. Ozarks elevándose en distancia, azules contra gris. Emoción corrió por grupo. Casi allí. Coordinadas de transmisión indicaban comunidad en estribaciones, valle protegido. 2 días más de viaje quizás. Si suerte, mantenía. Si no encontrábamos problemas finales, energía renovaba pasos. Incluso agotamiento no podía suprimir anticipación. Posibilidad de refugio real, permanente. Médicos para Maya, munición para Gavin, materiales de construcción para Noel, descanso para todos, fantasías quizás, pero permiso para fantasear, tan cerca del objetivo. Empujamos más duro, extendiendo días, acortando descansos. Nada detendría ahora. No cuando meta era visible. Día 13. Entramos estribaciones. Terreno más difícil, escalando constantemente, pero también más cobertura. Pinos densos, valles protegidos. Hermoso de forma que habíamos olvidado. Naturaleza indiferente a drama humano, continuando en belleza perpetua. Pequeño consuelo pero real. Durante tarde, Noel captó transmisión directa. No broadcast general. Conversación entre miembros de comunidad. Discutiendo patrullas, turnos, cena. Mundano. Gloriosamente mundano. Civilización persistiendo. Respondimos identificándonos como refugiados, solicitando permiso para aproximarnos. Respuesta llegó minutos después. Aprobación cautelosa. Instrucciones sobre ruta de aproximación, protocolo de cuarentena. Todo sensato. Todo esperanzador. No trampa, no engaño. Real. Día 14. Llegamos a perímetro de comunidad. Cerca de madera marcando límite. Torre de vigilancia con guardias. Nos detuvimos en distancia, manos visibles, armas bajadas. Señal de paz. Guardia gritó instrucciones. Nos aproximamos lentamente. Fuimos recibidos por grupo. Rostros cautelosos pero no hostiles.
4 personas nos escoltaron hacia Compuesto Central. Vi jardines bajo invernaderos, paneles solares, generador eólico, infraestructura real, sostenibilidad. 50 personas aproximadamente, todas trabajando, funcionales, niños jugando. Escena casi normal. Lágrimas inesperadas quemando ojos. No había llorado en semanas. Ahora, seguridad permitiendo emoción, no podía detener. Noel lloraba también. Maya sollozaba. Gavin tenía ojos húmedos, aunque el rostro permanecía firme. Nos llevaron a cuarentena. Edificio pequeño, cómodo, comida real, primera en semanas, pan recién horneado, sopa caliente, camas con sábanas, lujos olvidados. Médico revisó a cada uno. Maya necesitaba tratamiento adicional, pero estaría bien. Gavin tenía principio de congelación en dedos del pie, tratable. Noel y yo agotados pero sanos. Milagro que habíamos sobrevivido. 2 semanas en infierno congelado, emergiendo del otro lado. Cuarentena duraría 10 días. Protocolo para asegurar que no estábamos infectados, no traíamos enfermedad. Aceptable totalmente. Usamos tiempo descansando, recuperando, hablando con otros supervivientes, escuchando historias. Cada persona había perdido algo, todos, pero aquí habían encontrado algo también. Propósito, comunidad, futuro. Día 24 desde que dejé valla publicitaria. Cuarentena terminada. Oficialmente aceptados en comunidad. Asignados tareas basadas en habilidades. Gavin a seguridad, experiencia militar invaluable. Noel a construcción, conocimiento estructural necesario para expansión. Maya a educación enseñando niños, aprendiendo medicina. Yo a mantenimiento, sistemas mecánicos requiriendo atención constante. Roles familiares en contexto nuevo. Trabajo significativo. Contribución. Primeros días fueron ajuste. Difícil creer en seguridad después de semanas de peligro constante. Dormía con llave inglesa bajo almohada. Despertaba a cada sonido. Lentamente, gradualmente, tensión disminuía. Cuerpo aprendiendo que no cada momento era amenaza. Mente aceptando que quizás habíamos encontrado refugio real. Pero sueños permanecían oscuros. Cada noche regresaba a torre. Escuchaba golpes de infectados abajo. Sentía estructura balanceándose en viento. Veía cara del hombre que atropellé en estación de servicio. Veía cajera siendo devorada. Agricultor con balazo en cabeza. Cuerpos congelados en pueblo. Galería interminable de horrores. Despertaba sudando, aunque cuarto era frío. Otros experimentaban similar. Gavin gritaba en sueños. Noel se despertaba llorando. Maya tenía pesadillas sobre saqueadores. Todos llevábamos cicatrices, invisibles pero profundas. Supervivencia física era solo parte. Supervivencia psicológica era batalla más larga. Comunidad tenía consejero, mujer que había sido terapeuta antes. Sesiones grupales, procesando trauma. Ayudaba, lentamente. El dolor no desaparecería, pero quizás eventualmente se volvería manejable. Pasaron semanas, luego meses. Primavera llegó, nieve derritiéndose, revelando mundo abajo. Verde emergiendo, vida persistiendo. Comunidad prosperó. Más supervivientes llegaron, algunos solos, otros en grupos. Cada uno con historia de horror. Cada uno encontrando lugar aquí. Construimos, plantamos, defendimos cuando necesario. Perdimos gente a infecciones, accidentes, ocasionales ataques de infectados, pero sobrevivimos, colectivamente. Una noche, meses después de llegar, me senté en perímetro mirando estrellas. Gavin se unió. Hablamos sobre Torre. Cómo había mantenido vivos. Cómo casi nos había vuelto locos. Él preguntó si alguna vez regresaría. A ver si todavía estaba de pie. Pensé sobre eso. Finalmente dije no. Torre era pasado. Necesaria entonces. Pero aquí, ahora, teníamos algo mejor. Suelo firme. Paredes reales. Gente. Futuro, quizás. Él asintió. Entendía. Pero verdad que no compartí. Parte de mí nunca dejó Torre. Parte permanece allá, 20 metros arriba, escuchando golpes abajo. Observando mundo morir desde distancia segura. Calculando probabilidades. Contando suministros. Superviviendo solo. Esa parte siempre estará allá. Cicatriz permanente. Porque aprendí algo fundamental en esa estructura de metal. Supervivencia es posible, pero costo es pedazo de humanidad. Cada decisión cruel, cada persona dejada atrás, cada compromiso moral. Pernos removidos de alma uno por uno hasta que estructura está más débil aunque todavía de pie. Sobrevivimos. Llegamos aquí. Encontramos comunidad. Victoria. Pero cuando cierro ojos, escucho ese sonido. Metal contra metal. Golpeo constante.
recordatorio de que mundo afuera todavía está lleno de muerte, y que parte de esa muerte vive dentro ahora. Cicatriz psicológica que nunca sanará completamente. Grabo esto para quien encuentre después. Si comunidad sobrevive, si reconstruimos civilización, o si colapsamos, si este refugio también falla eventualmente. Testimonio necesita preservarse, no para glorificar supervivencia, sino para testificar costo. Supervivencia no es triunfo, es trato. Vida a cambio de inocencia, continuación a cambio de culpa. Hicimos lo necesario, pero necesario no era bueno, solo era posible, y posible era suficiente para continuar respirando, pero no para volver a dormir tranquilo. Entonces, si encuentras esto, si mundo todavía existe para encontrar, recuerda, supervivientes no son héroes, son personas que tomaron decisiones imposibles en situaciones imposibles, personas que llevan peso de esas decisiones cada día después, personas que miran hacia atrás y ven torre balanceándose en viento, y se preguntan si pernos todavía aguantan, o si algún día estructura finalmente cederá, no allá, sino aquí, adentro, donde nadie puede ver colapso viniendo.